Bueno, continuando con la colección de Un paseo por el cosmos, vamos a continuar con el libro de La materia oscura, el elemento más misterioso del universo. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 2, que se llama Experimentos cósmicos. La observación del universo nos muestra una gran variedad de situaciones físicas diversas. Algunas de ellas representan auténticos experimentos de magnitud cósmica que la propia naturaleza ha creado y que, analizados inteligentemente, permiten poner a prueba la ley de Newton y el concepto de materia oscura. En páginas precedentes hemos repasado algunas de las contribuciones más importantes de Newton a la física y las matemáticas. Cuando se piensa en su significación, se comprende que Newton fuera reverenciado en su época y en épocas posteriores, como ningún científico lo ha sido. Concretamente, su ley de gravitación universal demostró funcionar con maravillosa precisión en las escalas de distancias más variadas, desde unas bolas de plomo atrayéndose a pocos centímetros hasta el Sol. Planetas, lunas y cometas atrayéndose a distancias de miles de millones de kilómetros. Sin embargo, en ciencia no hay variedades ni científicos sagrados. Todas las teorías, por robustas que parezcan, están permanentemente sometidas al veredicto de la propia naturaleza. Son los experimentos y las observaciones los que han de respaldarlas o rechazarlas, o bien fijar sus límites de aplicabilidad. Esto vale también para un coloso como Newton y su ley de gravitación universal. Ciertamente, esta funciona espléndidamente para la masa del Sol y las distancias típicas entre objetos del sistema solar, pero la masa de una galaxia es cientos de miles de millones de veces mayor que la del Sol, y las distancias típicas a las que orbitan las estrellas respecto del centro galáctico son miles de millones de veces mayores que las de una órbita planetaria. Recuerden la comparación de una letra O con el tamaño de África. Así que es realmente sensato dar por supuesto que la ley de Newton se ha de seguir cumpliendo a esas gigantescas escalas de masa y distancia. De hecho, como ya se ha mencionado, la idea de algunos científicos fue que la ley de Newton dejaba de funcionar bien a grandes distancias, hipótesis con la que simpatizaba y simpatiza la propia Vera Rubin. En el capítulo anterior utilizamos repetidamente la ecuación 1 que relaciona la velocidad de un cuerpo en órbita B con la masa que lo atrae, m, y su distancia a la misma r. Recordemos que B es igual a
raíz cuadrada de G por M sobre R. En esta relación se ha supuesto que G es una constante universal, tal como se asume en la ley de Newton. Pero, ¿y si no lo fuera? Por ejemplo, para objetos muy alejados de la masa central, el valor de G podría aumentar con la propia distancia R. Concretamente, si a grandes distancias G fuera proporcional a R, un aumento de R en el denominador de la expresión anterior quedaría exactamente compensado por el aumento de G en el numerador. De esta forma, para una misma masa de la galaxia M, la velocidad con la que orbitan las estrellas periféricas sería la misma, independientemente de su distancia al centro galáctico. No haría falta postular ninguna materia oscura para entender las velocidades anormalmente grandes de las estrellas en la periferia de las galaxias. A las teorías de este tipo que postulan que a grandes distancias la atracción gravitatoria difiere de la predicha por la ley de Newton, produciendo un efecto que parece debido a una materia oscura, se les ha llamado teorías MONDS, acrónimo inglés de Modified Newtonian Dynamics, dinámica newtoniana modificada. Hay que decir que el descubrimiento de fallos en la ley de Newton supondría un descubrimiento todavía más importante que el de la propia materia oscura, de manera que la hipótesis MONDS o dinámica newtoniana modificada es cualquier cosa menos conservadora, pero puede ser cierta. La teoría de la relatividad. Es hora de aclarar un hecho que posiblemente el lector ya conozca. En realidad, la venerable ley de gravitación universal de Newton no siempre es correcta. Hoy conocemos bien sus limitaciones, gracias al trabajo realizado hace 100 años por Albert Einstein, posiblemente el único físico de la historia que puede codearse con Newton por su genialidad y sus extraordinarias contribuciones. En 1915, Einstein era ya un físico mundialmente reconocido por su teoría de la relatividad especial y otras aportaciones que habían revolucionado la física. Pero su máxima contribución, la teoría de la relatividad general, culminó en aquel 1915 tras 8 años de intenso trabajo. La relatividad general es una teoría que describe la forma en la que un mismo fenómeno es contemplado por observadores diferentes, sea cual sea la posición, la velocidad o aceleración de estos. En ese sentido, supone una extensión de la relatividad especial formulada por Einstein en 1905
y que se refería solo a observadores con velocidades constantes. La teoría de la relatividad especial y luego general supuso una revolución científica de primer orden que trastocó profundamente conceptos familiares que parecían intocables. Concretamente, la nueva teoría implicaba que las nociones de espacio y tiempo no son como parece decirnos nuestra intuición, es decir, magnitudes inertes e inmutables. El espacio-tiempo, como en todo, se puede estirar y encoger, curvar y retorcer. Su textura se parece más a la de la goma que a la del cristal. Pero además, la relatividad general es una teoría de la gravitación. El punto importante es que, según ella, el espacio-tiempo se curva debido a la presencia de masa y energía. Si no se curvara, cualquier objeto abandonado a sí mismo mantendría su estado de movimiento de forma indefinida. Si estaba inicialmente en reposo, permanecería en reposo, y si no, seguiría moviéndose en línea recta con velocidad constante. Esto es exactamente lo que le sucede a los objetos aislados de todo tipo de fuerzas e influencias, algo que ya comprendió Galileo en el siglo XVII. Sin embargo, de acuerdo con la relatividad general, en las cercanías de una gran masa, el espacio-tiempo se curva. Un objeto abandonado a sí mismo, al aproximarse a esa gran masa, entra en una zona de espacio-tiempo curvado y su trayectoria se altera, acelerándose y torciéndose, tal como está representado en la figura 1. Un objeto masivo distorsiona la geometría del espacio-tiempo a su alrededor, provocando un cambio de trayectoria en los objetos que se encuentran dentro de su radio de acción. El efecto es como si una fuerza misteriosa los dirigiese, la fuerza de la gravedad. La aceleración experimentada por el objeto es la que atribuimos al efecto de una fuerza bautizada como fuerza de gravedad, pero en realidad es una consecuencia de que el espacio-tiempo está curvado. Podemos decir que, según la relatividad general, las masas cambian la geometría del espacio-tiempo, curvándolo. Y este cambio de geometría es el que dicta a los objetos cómo se tienen que mover, provocando la sensación de que hay una fuerza que los dirige, la fuerza gravitatoria. Por supuesto, estos conceptos son terriblemente anti-intuitivos. Además, la figura 1 capta la esencia de lo que sucede, pero no es completa.
En la figura es solo el espacio el que está curvado. En las inmediaciones de la gran masa, pero en la formulación completa de la teoría del espacio-tiempo como un todo el que se curva, un concepto imposible de visualizar, pero que matemáticamente se puede formular de manera precisa. Hasta ahora hemos hecho una descripción cualitativa de cómo surgen las fuerzas gravitatorias a partir de la geometría del espacio-tiempo. Podemos ir un poco más lejos. Einstein propuso la forma exacta en la que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. La ecuación que describe este fenómeno es la ecuación principal de la relatividad general, una de las más profundas que se hayan escrito jamás. R elevado a la mu b menos 1/2 de g a la mu b por r igual a t elevado a la mu b. Número 2. No pretendemos explicar con precisión la definición de los símbolos de esta fórmula, que por simplicidad ha sido escritos en ciertas unidades convenientes. Solo acercarnos al significado de la misma. En el miembro de la izquierda encontramos dos símbolos, R y G, que son respectivamente la curvatura y la métrica del espacio-tiempo. Sin entrar en tecnicismos, estas variables describen la geometría del espacio-tiempo, cómo está decurvado en cada punto. Esa geometría es la que determinará las trayectorias de los objetos. En el miembro de la derecha encontramos otro símbolo, T, el llamado tensor energía-momento. Nuevamente, sin entrar en tecnicismos, esta variable representa la cantidad de materia y energía que hay en el universo. Por tanto, la ecuación anterior dicta la forma precisa en la que la materia y la energía, representadas por T, producen curvatura en el espacio-tiempo, representado por R y G. La ecuación se puede aplicar en el caso de que la materia sea una gran masa central M. Entonces la ecuación nos dicta cómo el espacio-tiempo se curva alrededor de ella, es decir, el efecto que se ha ilustrado en la figura 1. Tal como hemos dicho, esa curvatura es a su vez la causante de que los objetos cambien sus trayectorias cuando se acercan a la masa, exactamente como si sufrieran una fuerza gravitatoria newtoniana. Bueno, en realidad no exactamente. Lo que se deduce de la ecuación 2 es que la fuerza gravitatoria efectiva es muy parecida a la famosa ley de gravitación universal de Newton, pero con pequeñas modificaciones. O sea, fuerza es igual a G masa mayúscula por masa minúscula entre R al cuadrado más F, que es representada por la fórmula 3. Como se puede ver, la fuerza es idéntica a la postulada por Newton, más una pequeña corrección que hemos llamado F minúscula,
y que representa la contribución relativista a la fuerza gravitatoria. Realmente F minúscula es una suma de términos que a su vez dependen en una forma complicada de la distancia r e incluso de las velocidades de las dos masas que se atraen. No escribiremos aquí la forma completa de F, ya que es engorrosa, pero para los lectores curiosos reproducimos el más importante de estos términos. F minúscula es igual a menos 4 sobre C al cuadrado por G al cuadrado por masa mayor al cuadrado por M sobre R cúbica más, etc. Fórmula número 4. Aquí C es la velocidad de la luz, un parámetro omnipresente en las ecuaciones relativistas. Como se puede ver, se trata de una contribución negativa. Por tanto, la fuerza gravitatoria real es más pequeña que la predicha por Newton. El valor de F suele ser diminuto, pero siempre está ahí y modifica sutilmente las trayectorias de los objetos que sufren atracción gravitatoria. Un punto importante es que F no disminuye con el cuadrado de la distancia, como en la ley de Newton, sino con el cubo de la misma, tal como nos indica la R cúbica en el denominador. ¿Por qué es tan importante esto? En realidad, Newton era consciente de que tal vez su ley de gravitación no era exacta y anticipó un método inteligente para ponerla a prueba. Concretamente, una de las consecuencias de la ley de gravitación newtoniana es que las órbitas de los planetas debían ser elipses cerradas, tal como en efecto parecen ser en la práctica. Sin embargo, si la fuerza de atracción no es exactamente inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, sino que tiene pequeñas correcciones, entonces las órbitas dejan de ser cerradas y estables. Van cambiando con el tiempo. Newton propuso hacer un seguimiento de las órbitas de los planetas para detectar cualquier posible desviación de su forma elíptica estable, lo que hubiera supuesto una señal de que su celebrada ley necesitaba modificarse. Y esto es lo que se hizo a lo largo del tiempo, encontrándose que los planetas permanecían obedientemente en órbitas cerradas, excepto por una pequeña anomalía. Concretamente, a comienzos del siglo XX, era bien sabido que la órbita de Mercurio presentaba una extraña precesión. El punto más alejado de la órbita se iba desplazando ligerísimamente a cada nueva vuelta del planeta, tal como se muestra en la figura 2. Esta precesión se debía en parte al efecto de la atracción gravitatoria ejercida sobre Mercurio por otros planetas, pero incluso teniendo en cuenta ese efecto,
seguía existiendo un minúsculo pero inquietante desacuerdo con las predicciones de la gravitación newtoniana. El efecto es muy pequeño y está exagerado en la figura. Si imaginamos Mercurio como un cronómetro que se retrasa un poco a cada nueva vuelta, el retraso misterioso sería solo de milésimas, parte de una vuelta, por cada 750.000, cuantitativamente insignificante, pero de una importancia teórica crucial. O sea, la teoría de la relatividad general conlleva pequeñas correcciones a la ley de gravitación universal de Newton. Dichas modificaciones hacen que la fuerza de atracción gravitatoria no sea exactamente inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Como consecuencia, las órbitas de los planetas no son elipses cerradas y estables, sino que preceden lentamente. Mercurio fue el primer planeta en el que se observó este fenómeno. Es interesante mencionar que el matemático francés Le Verrier intentó en 1859 explicar la anomalía de la órbita de Mercurio, postulando la existencia de un nuevo planeta más cercano al Sol que Mercurio y al que bautizó con el nombre de Vulcano. La atracción gravitatoria de Vulcano sobre Mercurio sería, según Le Verrier, la responsable de la enigmática precesión de este último. Notemos que Le Verrier estaba, en cierto modo, proponiendo la presencia de materia oscura, el planeta Vulcano, como la responsable de la trayectoria anómala de Mercurio, una suposición realmente más conservadora que aceptar que la ley de Newton fallaba para Mercurio. El matemático francés estaba razonando de la misma forma que había hecho 20 años antes para entender las anomalías en la órbita de Urano, que también parecía desobedecer la ley de Newton. Le Verrier conjeturó entonces la existencia de un planeta aún no descubierto, Neptuno, como responsable de las mismas, acertando de pleno. Sin embargo, en este caso resultó no haber ninguna materia oscura, ningún planeta Vulcano. La causa de la enigmática precesión de Mercurio era la pequeña corrección relativista F minúscula a la fuerza gravitatoria newtoniana. Esto pudo verificarlo el propio Einstein con todo detalle en 1915 y supuso una de las comprobaciones más espectaculares de su teoría. ¿Por qué era Mercurio el único planeta que desobedecía a Newton? La razón está en la forma de la corrección relativista F minúscula, tal como la hemos escrito en la ecuación 4. Al ser inversamente proporcional al cubo de la distancia,
R cúbica, el valor de F es relativamente más importante cuanto menor sea esa distancia. Por tanto, es más fácil detectar desviaciones a la ley de Newton en los planetas más cercanos al Sol, y Mercurio es el más cercano. Actualmente, la precesión relativista ha sido también medida en otros planetas, incluyendo la Tierra, y se ajusta en todos los casos a la predicción relativista de forma exquisita. Aquí enlazamos con el problema que enunciamos al comienzo de este capítulo. Del mismo modo que la órbita anómala de Mercurio no se debía a ninguna materia oscura, sino a un fallo de la ley de Newton para planetas cercanos al Sol. No podría ser que la ley de Newton fallara también para estrellas muy lejanas que orbitan alrededor de una galaxia. Lo primero que hay que aclarar es que en ningún caso la corrección relativista a la ley de Newton que acabamos de describir puede ser la responsable del extraño movimiento de esas estrellas periféricas. La razón para ello está nuevamente en la forma de la corrección F, tal como está escrita en la ecuación 4. Cuando más grande sea R, más insignificante es dicha corrección, dado que las estrellas describen órbitas de radio gigantesco. Los efectos relativistas son absolutamente despreciables. Para ellas, las predicciones de Newton y Einstein son totalmente equivalentes. Bien, tal vez las predicciones de Einstein tampoco sean perfectas, y a esas distancias gigantescas la fuerza gravitatoria real sea distinta de la dictada por las ecuaciones y las de Newton, provocando un efecto que parece producido por materia oscura, igual que las anomalías de la órbita de Mercurio parecían el efecto de un misterioso y al final inexistente planeta Vulcano. Recordemos que esta era la hipótesis Mond. Muchos físicos han jugado con esta idea, pero actualmente hay evidencias abrumadoras de que este no puede ser el caso. Precisamente la propia teoría de la relatividad da lugar a un efecto que ha resultado esencial para establecer esas evidencias, como enseguida veremos. Bueno, vamos a ver quién fue. Vamos a dar Einstein. Einstein en 1904, justo un año antes de su Annus Mirabilis, o de su año maravilloso. El joven Einstein. A comienzos de 1905, Albert Einstein era un joven a punto de cumplir 26 años sin especial brillo. Había terminado sus estudios de física en la Escuela Politécnica de Zúrich en 1900, donde intentó sin éxito permanecer como profesor contratado. En 1902 consiguió
un empleo en la oficina de patentes de Berna, que le proporcionó seguridad económica, pero le distanció del mundo académico. Sin embargo, en 1905, desde aquella oscura oficina, Einstein publicó una serie de artículos que iban a revolucionar la física y que por sí solos bastarían para situarle entre los más grandes científicos de la historia. El primer artículo explicó el efecto fotoeléctrico, trabajo por el que recibiría el premio Nobel en 1921 y que fue esencial para establecer las bases de la mecánica cuántica, uno de los dos pilares básicos de la física moderna. En el segundo artículo, Einstein explicó matemáticamente el movimiento browniano, lo que proporcionó pruebas convincentes de la existencia real de átomos y moléculas. Una revolución conceptual. En los dos artículos siguientes, Einstein estableció las bases de la teoría de la relatividad especial, que vendría a sustituir las leyes de la mecánica establecidas por Newton y en parte por Galileo en el siglo XVII. El primero de estos artículos revolucionó los conceptos de espacio y tiempo, que dejaron de ser concebidos como inertes, inmutables y desconectados entre sí. En el segundo formuló por primera vez su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, que establece la equivalencia entre los conceptos de masa y energía. La relatividad especial fue generalizada años más tarde por el propio Einstein con su teoría de la relatividad general, constituyéndose en el segundo pilar conceptual de la física moderna. Por ello, en 1905 ha sido denominado el Annus Mirabilis de Einstein. No hay en la historia de la ciencia un año que pueda comparársele, excepto el periodo 1665-1666 de Isaac Newton. De hecho, hay algunas curiosas similitudes entre ambos. Tanto Einstein como Newton eran jóvenes, 26 y 23 años respectivamente, que no habían brillado especialmente hasta ese momento y que se encontraban en lugares alejados del mundo académico, una oficina de patentes y un pueblecito aislado. ¿Meras coincidencias? Lentes gravitacionales. La curvatura del espacio-tiempo en las proximidades de una gran masa no solo hace que los objetos que se acercan a la misma tuerzan sus trayectorias, sino que los propios rayos de luz se tuercen de forma análoga. Por ejemplo, los rayos de
luz se tuercen. Por ejemplo, los rayos de luz procedentes de una estrella se curvan cuando pasan cerca del Sol. Esto provoca que la posición aparente de esa estrella, vista desde un observador en la Tierra, aparezca desplazada cuando el Sol se interpone entre ambos. Figura 3. Esta predicción extraordinaria de la relatividad general fue comprobada en 1919 por el físico británico Sir Arthur Eddington. Naturalmente, la gran luminosidad del Sol hace imposible observar estrellas en las inmediaciones de la corona solar. Sin embargo, sí es posible observarlas durante un eclipse de Sol total. Eddington aprovechó un eclipse de este tipo que en aquel 1919 fue visible en una estrecha franja que atravesaba América del Sur y África, a donde se desplazaron sendas expediciones científicas lideradas por él. Las fotos tomadas antes y después del eclipse demostraron con rotundidad que la posición aparente de las estrellas se desplazaba durante el eclipse. Aún más importante, el desplazamiento observado coincidía con el predicho por la relatividad general de Einstein. Esta observación crucial supuso un respaldo decisivo para la teoría. Además, provocó que Albert Einstein, cuyo prestigio ya era inmenso en la comunidad científica, se convirtiera en una celebridad mundial, como pocos científicos lo han sido. El fenómeno conocido como deflexión de la luz producida por el Sol ha sido observado una y otra vez con precisión cada vez mayor, siempre ajustándose a las predicciones de la relatividad general. La deflexión de la luz predicha por la teoría de la relatividad está tan comprobada que puede usarse como un procedimiento alternativo para determinar la masa de un objeto celeste. En el capítulo anterior describimos el procedimiento ideado por Newton para evaluar la masa de cualquier objeto celeste masivo, medir la velocidad de los cuerpos que orbitan en torno a él. Vimos que de esta forma se pueden calcular las masas de planetas, estrellas, galaxias, etc. Así pudo demostrar Vera Rubin por primera vez que en las galaxias hay mucha más masa de la que parece. Pues bien, como acabamos de ver, los objetos masivos curvan los rayos de luz en su entorno, midiendo cuánto los curvan y aplicando las ecuaciones de la relatividad general. Se puede deducir la masa del objeto en cuestión. El procedimiento es más eficiente cuanto mayor sea su masa, ya que la deflexión producida en los rayos de luz es más acusada. En general, a los objetos celestes capaces de producir una deflexión perceptible
de la luz se les llama lentes gravitacionales. Realmente, todos los objetos son lentes gravitacionales, incluso un modesto meteorito, pero el efecto que producen es mucho más visible cuando se trata de objetos muy masivos, como las estrellas, y especialmente las galaxias y los cúmulos de galaxias. Si el objeto en cuestión está suficientemente lejos de la Tierra, es posible que produzca imágenes dobles o múltiples de los cuerpos situados a gran distancia justo detrás de él. Esto está ilustrado en la figura 4, en la que el objeto masivo es un cúmulo de galaxias y el objeto distante situado detrás de él es una galaxia. En la figura se observa que los rayos de luz provenientes de la galaxia distante se curvan al pasar por la zona del cúmulo de galaxias, de forma que el observador terrestre recibe luz de la galaxia en dos direcciones distintas. Por tanto, la ve duplicada en dos posiciones diferentes del cielo. El efecto recuerda al que produciría una lupa o una esfera de cristal colosales. De ahí el nombre de lente gravitacional. En la fotografía superior de la página siguiente vemos un ejemplo espectacular de este fenómeno, donde el papel de lente gravitacional está jugando por una galaxia, concretamente la PGC 69457. En su interior se puede distinguir un punto brillante que corresponde al núcleo galáctico, rodeado por otros 4 puntos brillantes. En realidad, los 4 puntos son 4 imágenes de un mismo objeto, un cuásar muy lejano situado justo detrás del núcleo de la galaxia. Los cuásares son núcleos galácticos muy activos y brillantes, que probablemente encierran agujeros negros. Los rayos de luz provenientes del cuásar se curvan al pasar cerca del núcleo de la galaxia y llegan a la Tierra con diferentes inclinaciones, por lo que vemos una imagen múltiple, a la que se ha llamado Cruz de Einstein, en honor al autor de la relatividad general. La fotografía inferior de la página anterior muestra otro ejemplo interesante. En este caso, la lente gravitacional es el cúmulo galáctico 0024 más 1654. Todas las galaxias de la fotografía son miembros de ese cúmulo. Además, vemos unas pequeñas manchas alargadas, azuladas en la imagen original, en diferentes lugares y que hemos rodeado con círculos para mayor claridad. En realidad se trata de imágenes múltiples y distorsionadas de un mismo objeto, una galaxia muy lejana situada justo detrás del cúmulo. En este caso, el efecto se parece mucho al que produciría una gran bola de cristal. El punto importante para nosotros es que, examinando estas bellas imágenes y aplicando las ecuaciones de la relatividad general,
se puede deducir la cantidad de materia causante del efecto del lente gravitacional y cómo está distribuida en el espacio. Por un lado, esto nos permite comprobar que las estimaciones de la masa en cuestión, realizadas al viejo estilo, o sea, a partir de las velocidades de los objetos que orbitan a su alrededor, son correctas. Por otro lado, el efecto del lente gravitacional nos permite medir la distribución de la masa incluso en regiones donde no hay ningún objeto orbitando. Todo lo que nos hace falta es medir de qué modo la luz de objetos lejanos se curva y distorsiona al pasar cerca de la gran masa. Se trata, por tanto, de un método alternativo, elegante y poderoso para determinar la cantidad total de materia en una galaxia o un cúmulo de galaxias y su distribución. Comparando esa determinación con la cantidad de materia ordinaria visible presente, podemos deducir la materia que falta para completar el total y que ha de corresponder con la materia oscura invisible. El método de las lentes gravitacionales ha permitido, en efecto, comprobar que la materia oscura del universo es 5 o 6 veces más abundante que la materia ordinaria, en perfecto acuerdo con las estimaciones hechas con el método de las órbitas. Pero además, como anunciábamos anteriormente, ha proporcionado una evidencia impresionante de que la materia oscura está realmente ahí. No es una ilusión óptica, debido a que a grandes distancias la atracción gravitatoria funcione de forma extraña. La hipótesis Mons. Veamos cómo se ha obtenido esa evidencia. Un experimento con galaxias. Los cúmulos galácticos son estructuras colosales formadas por cientos o miles de galaxias que se mantienen ligadas por la fuerza de la gravedad. En realidad, las galaxias solo constituyen una parte pequeña de la materia ordinaria del cúmulo. La mayor parte se encuentra en forma de gas, principalmente hidrógeno y helio, que se extiende por los espacios intergalácticos. Este gas está normalmente muy caliente, a temperatura del orden de 100 millones de grados, debido a la alta velocidad de las moléculas provocada por la propia dinámica gravitatoria. Conviene mencionar, sin embargo, que un explorador que viajara por estos inmensos espacios intergalácticos no apreciaría estas temperaturas, ya que el gas está extremadamente diluido. De hecho, a ese explorador le costaría apreciar la existencia del gas, a menos que transportar instrumentos de observación sofisticados. Y lo que sí notaría es un frío glacial. Como decimos, la presencia de este gas es importante,
ya que contiene mucha más materia, insistimos, materia ordinaria, que las propias galaxias, del orden de 15 veces más masa. Este gas puede ser observado gracias a la emisión de rayos X que produce, precisamente debido a su alta temperatura. Esta emisión permite determinar tanto su temperatura como su abundancia, y de ahí su masa total. Pero además de toda esta materia ordinaria, se encuentra la materia oscura, que contiene unas 5 o 6 veces más masa que la materia ordinaria, y es por tanto la mayor contribuyente a la masa total del cúmulo. Su abundancia puede ser determinada por los métodos que hemos discutido anteriormente. Por ejemplo, estudiando el efecto del lente gravitacional que produce. Tengamos presente la jerarquía de masa dentro de un cúmulo galáctico. La mayor parte es materia oscura, el resto es materia ordinaria, principalmente gas intergaláctico, y en mucha menos cantidad galaxias individuales. Estas últimas representan del orden del 1% de la masa total de un cúmulo. Recordemos ahora las teorías MONDS, que sostienen que la materia oscura no existe, sino que es un efecto óptico producido por la extraña forma en que supuestamente la fuerza gravitatoria se comporta a grandes distancias. Si esto fuera así, en un cúmulo galáctico la mayor parte de la masa total correspondería al gas intergaláctico, y este sería por tanto el máximo responsable del efecto del lente gravitacional que exhiben los cúmulos. Por supuesto, si aplicamos estrictamente las ecuaciones de la relatividad general, la masa contenida en el gas no es capaz de producir por sí sola el potente efecto del lente gravitacional que muestra un cúmulo, de donde se deduce precisamente que ha de haber mucha más masa en forma de materia oscura. Pero justamente las teorías MOND afirman que la relatividad general, en su forma simple y pura, no funciona bien a las grandes escalas de un cúmulo, por lo que el gas intergaláctico podría ser capaz por sí solo de producir todo el efecto del lente gravitacional observado, una vez que las ecuaciones de la relatividad general fueran convenientemente corregidas. ¿Cómo podríamos demostrar que la hipótesis MOND es incorrecta? Una forma sería despojar al cúmulo de su gas intergaláctico
y comprobar si sigue exhibiendo el mismo efecto del lente gravitacional. Esto sería una prueba prácticamente irrefutable de que ese efecto no está causado por el gas, sino por otro tipo de materia mucho más abundante que permanece en el cúmulo, y esta sería naturalmente la materia oscura. Pero, ¿cómo es posible despojar a un colosal cúmulo galáctico de su gas? Bien, esa titánica tarea puede ser realizada por otro cúmulo que choque con él, como vamos a ver. En la fotografía de la página siguiente muestra el llamado cúmulo Bala, que son en realidad dos cúmulos galácticos en colisión. Se trata de una colisión gigantesca, no solo en escalas de distancia, sino también de tiempo. Pensemos que los dos cúmulos llevan cientos de millones de años chocando y sus centros ya se atravesaron hace unos 150 millones de años. Actualmente se están alejando uno del otro. En la fotografía se aprecian dos manchas centrales. Esas manchas son las nubes de gas intergaláctico de los dos cúmulos captados por el Observatorio de Rayos X de la NASA, Chandra, en 2004. Su tono gris, rosa en la imagen original, está generado artificialmente para que resulten visibles en la imagen. Ambas nubes se están alejando cada una hacia un lado. Además de las nubes de gas, están las galaxias individuales. Lo extraordinario es que estas últimas no se encuentran en el mismo sitio que las primeras, sino desplazadas. Concretamente, están más alejadas del centro de la figura que las propias nubes. Esto se percibe especialmente en el cúmulo de la izquierda, un grupo de galaxias, puntos o manchitas de color claro brillante, apiñadas a la izquierda de la nube. Algo parecido pasa en el cúmulo de la derecha. ¿Por qué no están las galaxias en el mismo sitio que las nubes de gas? La razón es que al atravesarse las dos nubes de gas friccionan entre ellas frenándose. Sin embargo, las galaxias están tan alejadas unas de otras dentro de cada cúmulo que los dos enjambres galácticos se atraviesan casi sin tocarse, por lo que no frenan su movimiento. Por eso están más adelantadas que las nubes de gas. La colisión ha conseguido el efecto excepcional de separar las galaxias de las nubes de gas en cada cúmulo. Además, la observación de la emisión de rayos X permite comprobar que, efectivamente, la materia contenida en el gas es mucho más abundante que la de las galaxias individuales, como es habitual. También nos da otro dato interesante. La temperatura de las nubes de gas es mucho mayor de la acostumbrada, ya de por sí altísima. Ello se debe a la fricción provocada por el choque. Esta fricción es también la causante de la curiosa forma de bala que presenta la nube de la derecha. De ahí el nombre de la estructura. Así que el cúmulo bala ofrece exactamente
la situación que deseábamos: dos cúmulos galácticos cuyas nubes de gas se han separado de sus galaxias. Ahora hay que considerar cuál es el efecto del lente gravitacional producido por los cúmulos. Dicho estudio fue llevado a cabo a partir de las imágenes del cúmulo Bala captadas por el telescopio Hubble, el telescopio europeo del hemisferio sur y el telescopio de Magallanes. El resultado está mostrado en las fotografías interiores de la página 55. Las manchas claras sobreimpuestas a los lados azulados en la imagen original y rodeados por óvalos representan las zonas donde el efecto del lente gravitacional es mayor y por tanto donde se encuentra la mayor parte de la materia. Como se puede ver, estas manchas están en la misma zona que las galaxias y separadas de las nubes de gas. Por tanto, la mayor parte de la materia de los cúmulos no está en las nubes de gas. En consecuencia, la hipótesis Mons no es sostenible, ya que si no hubiera materia oscura, las manchas claras deberían haber aparecido en el mismo sitio que las nubes de gas, ya que es ahí donde hay más masa ordinaria. Este estudio extraordinario fue presentado en el 2006. En la actualidad, se considera que el cúmulo Bala es posiblemente la prueba más impresionante y directa de la existencia de la materia oscura. Además, nos da pistas adicionales sobre su naturaleza. Concretamente, la materia oscura no solo interacciona muy poco con la materia ordinaria, de ahí su invisibilidad, sino muy poco con ella misma. De lo contrario, las nubes de materia oscura también habrían friccionado entre sí al atravesarse, como las del gas, y se habrían quedado retrasadas. Hay que decir que posteriormente al cúmulo Bala se han analizado otros choques de cúmulos galácticos, como el MACS J0025.4-1222, que exhiben también una separación entre las nubes de gas y la materia oscura parecida al cúmulo Bala. El cúmulo Bala y otros parecidos son una prueba contundente contra las teorías Mond, pero de hecho hay más evidencias. Por ejemplo, como se mencionó en el capítulo anterior, el porcentaje de materia oscura de las galaxias varía de unas a otras, y existen incluso galaxias enanas con un porcentaje de materia oscura elevadísimo, de hasta un 99%. Es difícil imaginar una situación así si la materia oscura fuera una ilusión óptica producida por una gravedad modificada. Uno esperaría que si la cantidad de materia oscura de dos galaxias es parecida, la cantidad de materia oscura aparente que produciría la gravedad modificada también debería serlo. Todas estas pruebas nos dan una respuesta convincente a la pregunta inicial de este capítulo. ¿La materia oscura está verdaderamente ahí, aunque aún no sepamos
en realidad lo que es. William Shakespeare dijo: no hay oscuridad, sino ignorancia. Y Richard Feynman dijo: no importa lo bonita que sea su teoría, no importa lo listo que seas, si no está de acuerdo con el experimento, está equivocada. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 2. El capítulo 3 vamos a ver sobre el rastro de lo invisible en las reliquias del Big Bang. Por esto lo vamos a ver el capítulo 3. Estamos con el libro de La materia oscura, el elemento más misterioso del universo. Estamos con la colección de Un paseo por el cosmos y el autor del libro es el gran divulgador científico Alberto Casas González. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.